Entonces, ¿dónde tengo? Bueno, esto es lo primero, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? O sea, yo tenía un compromiso el día viernes y luego tuve una complicación el día lunes, ayer, ¿verdad? Y no pude, no tuve tiempo de hacerles el video que les prometí, eh, que era de algunos ejercicios más de centro de masa, ¿verdad? En cuanto a centro de masa, no creo que vayan a ocupar, o sea, la parte integral. Yo quería hacerles un ejemplo con la integral, pero como les digo, no me quedó tiempo, pues sí. Lo otro que tengo en mente es que no deje tarea para este capítulo. Ya a este momento es muy tarde, siento, como para asignar una tarea, ¿verdad? Y ya tenemos muy poco tiempo, entonces esa tarea quedaría rezagada. Por lo tanto, de los temas del capítulo 9 y 10 luego no podría dejar tarea hasta mucho más allá, ¿me entienden? Entonces no, porque no quiero dejarles muchas cosas encima. La tarea que sí subí, creo que ayer, eh, como les dije, esto ya se los había compartido, ¿verdad? Si descargaron la pizarra o si vieron videos de clase, ustedes pudieron haber visto, bueno, en dos ocasiones en realidad, antes de la semana morazánica, la lista de ejercicios y después de la semana, bueno, de todas las semanas de huracanes, la verdad, que yo les dije, ¿verdad? Que esta tarea quedaba opcional, la del capítulo 7 y que iba a ser por puntos extra, ¿verdad? Eh, para la prueba 3. Entonces esto, a pesar de que no lo había subido, también creo que me preguntaron la fecha, había dicho miércoles de esta semana. Eso me lo preguntaron la semana pasada, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿verdad? No, o sea, a pesar de que no lo había subido al campus, la información ya se había compartido, ¿cierto? Entonces eso queda en pie, ¿verdad? Mañana es el día de la entrega de esta tarea. Esta tarea es opcional. Si no la entregan no pierden puntos. Si la entregan pues podría entrega completa, ¿verdad? Ganan algunos puntos extra pues para la prueba número 3. Eso pues para intentar ayudarles un poco. Del capítulo 8 no va a haber tarea. No, voy a ver si se empezó a grabar, sí. De la tarea de 8 no va a haber tarea, ¿verdad? Porque como les digo, no quiero que después no tener la oportunidad de dejar tareas para esta última unidad. Y pues, bueno, lastimosamente, como les digo, no pude ni hacer video, ni pues, eh, ni por dar la clase en el día de ayer, ¿verdad? Pero bueno, ya el día de hoy, pues nosotros retomamos las actividades. Eh, Esta es la programación vieja, ¿verdad? Pero obviamente no estamos, o sea, no es eso lo que vamos a seguir. Si me dejan ir por acá, que es otra cosa que ya les había mencionado yo. Eh, Acá, más o menos la distribución, ¿verdad? Recuerden que esta última unidad solo vamos a tener un examen. Van a ser una prueba del capítulo 9 y 10, ¿verdad? Y la fecha queda, bueno, aquí dice, ¿verdad? 15 del 12, no se mira el calendario. Acá está, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos acá, martes, ¿verdad? Este martes. Eh, Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 técnicamente, 9 días eh, para el desarrollo de esta clase, ¿verdad? Incluyendo hoy, dejen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Yo tenía contado, pero bueno, 9 días para el desarrollo de esto, que son capítulo 9 y capítulo 10, ¿verdad? Y la prueba sería pues el 15. Eh, Son 10 días, algo estoy contando mal aquí. Son 4 días de esta semana, 5 de esta y uno de esta. Eh, entonces eso sería capítulo 9, capítulo 10. Eh, y después vamos a tener que recibir, bueno, eh, clase el día de la prueba, ¿verdad? Entonces, para los que igual me solicitan esa hora para realizar el examen, no importa. Ustedes pueden realizar el examen a esa hora. Lastimosamente, ¿verdad? Perderían, por decir así, un día de clase.
pero siempre va a quedar el video, ¿verdad? O sea, voy a procurar que alguien por lo menos me recuerde para que estén los videos completos y no pierdan en ese sentido, ¿verdad? O si desean, me pueden decir, pues no, prefiero venir a la clase y tener la prueba el fin de semana. Yo no tengo ningún problema con reprogramarles esa prueba. ¿Qué más? Bueno, y los días 15, que también hay prueba, y 16, vamos a tener que ver un poquito del capítulo de fluidos. Y eso después se va a evaluar en una prueba de conceptos básicos de fluidos, ¿ok? Y eso es la clase técnicamente. Entonces, el día de hoy, pues, para avanzar de mejor manera, bueno, y debido a que, a diferencia de la última semana, esta semana sí estoy en casa, ¿verdad? La semana pasada me tocaba ir a la oficina, ¿verdad? Entonces no podía avanzar o preparar de la misma forma la clase, ¿verdad? O sea, en la pizarra. Eh, pero esta semana sí, ¿verdad? Entonces ya traje preparado las 3 secciones de hoy. Entonces fíjense bien. eh, el nuevo capítulo, el capítulo que vamos a ver ahorita es el capítulo 9, que se llama rotación de cuerpo rígido, ¿verdad? Entonces, hasta el momento nosotros lo que hemos visto en general es el movimiento de los cuerpos, bueno, movimiento y de cómo y por qué, ¿verdad? Porque ya vimos primera unidad y segunda unidad. Ya vimos la parte de cinemática y la parte dinámica de cuerpos que se están trasladando, ¿cierto? Entonces, a mí no me importa qué movimiento, o sea, cómo es el movimiento en sí, por decir así. A mí lo único que me importa es el punto inicial y el punto final. Pero no todos los cuerpos se pueden describir de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, yo les dije la vez pasada, lo último que vimos del centro de masa era que, bueno, si yo tenía un sistema de partículas o si yo tengo un cuerpo, en general yo, dependiendo de lo que estoy trabajando, puedo simplemente referirme a su centro de masa, asumir que toda la masa está ubicada ahí y describir el movimiento del centro de masa. Ahora, no todas las situaciones se pueden resumir o se pueden modelar, mejor dicho, de forma puntual en el centro de masa. ¿Ok? No todas las situaciones van a ser así. ¿Y cuál es una de las situaciones en las que no podemos? Pues los temas que miramos en este capítulo, que es la rotación. Entonces fíjense bien, en la primera imagen pues lo que se pone es un disco, ¿verdad? Y ese disco está bajando a lo largo de un plano inclinado. Entonces, dependiendo de qué es lo que nosotros ocupamos saber, si yo solo quiero saber la posición del disco, fácilmente yo puedo venir y sí, asumir que toda la masa está concentrada acá en el centro de masa y describirlo como una partícula que va moviéndose a lo largo del plano y ver cuál es la posición inicial, X inicial, cuál es la posición final y describirlo a término. Es cierto que puedo hacer eso yo, pero fíjense muy bien que en este caso este disco no se está moviendo de forma lineal en sí, sino que el disco está girando en torno a un eje que pasa por ese centro de masa. Entonces, al hacer esa, no sé si ustedes pueden notar, pero si yo simplifico este sistema de ese disco como una partícula, ¿verdad? Como un punto en el centro de masa, yo estoy perdiendo información. ¿Qué información es la que yo perdería en este caso? Pues el hecho de que va rotando. Y recuerden, para muchas cosas, por ejemplo, o simplemente pensemos en términos de energía, ¿verdad? En la energía era la capacidad o sea, la capacidad que tiene un cuerpo para moverse o el que ya se está moviendo, ¿verdad? Entonces, en sí, la rotación es un movimiento, ¿verdad? Entonces, eso conlleva a otro tipo de energía cinética que nosotros vamos a ver más adelante en este capítulo, ¿verdad? Entonces, eso pasa en qué tipo de cuerpos. Por ejemplo, yo pongo esta llanta de nuevo. Nosotros podemos
hablar simplemente del movimiento de la llanta con la velocidad de centro de masa de la llanta. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber o sea, los detalles de cómo está girando esa llanta? No puedo, ¿verdad? Y muchas veces yo puedo tener cuerpos que están girando, pero no se están trasladando, pues. Y esto lo pongo, esta imagen de un juego viejo, ¿verdad? En el cual este puede simplemente estar girando, él puede estar girando sin moverse, ¿verdad? Gira parado, como un trompo, ¿verdad? Entonces él está girando y no se está trasladando. Entonces, ¿qué es? Su posición inicial y su posición final son la misma, pero él sigue girando, lo que eso conlleva, ese giro conlleva, pues algún tipo de energía, ¿ok? Va a haber algún tipo de energía. Entonces, ¿por qué? Porque está girando en torno a un eje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar este capítulo y vamos a iniciar y vamos a ver ambas cosas, tanto la parte de energía, bueno, no sé si energía es en este capítulo o en el otro, pero vamos a ver tanto la parte de cinemática, que es la parte, por decir así, del primer parcial, ok, ustedes se acuerdan, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como también partes energéticas de rotación. Ambos casos se van a estudiar. Y también lo que es fuerzas que tienen que ver con rotación. Entonces, solo dos cosas. Cuando hablamos de cuerpo rígido, ¿a qué nos referimos? Recuerden que yo les he dicho que los cuerpos pueden en general los cuerpos pueden deformarse, ¿cierto? Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de un cuerpo rígido, es un cuerpo que no va a sufrir ningún tipo de deformación, ni temporal, ni momentánea, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy girando una hoja de papel, nosotros sabemos que la hoja del papel se va a doblar, o si yo estoy con un trapo, por ejemplo, y lo empiezo a girar, el trapo se va a empezar a torcer, ¿cierto? Entonces, ese tipo de deformaciones, ya sea temporal o total, ¿verdad? Vamos a asumir de que no existen, ¿verdad? Y por eso el cuerpo es rígido. O sea, va a tener la misma forma siempre, no va a cambiar de forma el cuerpo. Y a eso nos referimos por cuerpo fijo. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es velocidad y aceleración angular. Lo primero que tenemos que definir en cuanto a esto es, ok, si un cuerpo va a rotar en torno a un eje, ¿verdad? Y a ese eje nosotros usualmente le llamamos eje fijo. Entonces, ¿a qué nos referimos por eje fijo? Eje fijo es un eje que está en reposo en al menos un marco de referencia inercial. Entonces, ¿por qué digo al menos uno? Vamos a ver el ejemplo de estos dos planetas que puse yo acá. Entonces, en el caso de la Tierra, a pesar de que no es exactamente así o perfecto, nosotros sabemos que ¿por qué cambiamos de día a noche? Porque la Tierra gira en torno a su propio eje, ¿verdad? Y podemos asumir que ese eje por el cual gira la Tierra pasa por el centro geométrico de la esfera, ¿verdad? Entonces la Tierra gira alrededor de este eje que yo dibujé ahí, ¿ok? Entonces, visto desde afuera, como pasa por el centro geométrico de la esfera, este eje está fijo, ¿verdad? No se está moviendo respecto al marco de referencia que yo estoy viendo acá, ¿ok? Entonces ese es un eje fijo. Pero ¿qué pasa si existiera un planeta, digamos, como este? Aquí voy a dibujar dos ejes. Voy a dibujar un eje, que es el eje geométrico, ¿verdad? O sea, el centro de la esfera. Pero ¿qué pasa si ese planeta, por X o Y razón, no gira en torno a ese eje, sino que gira en torno a un eje que queda por acá? Entonces, al ver el movimiento, nosotros puede que, dependiendo del sistema en el que estamos, ¿verdad? Puede que nosotros miremos que el eje se mueve, pero siempre debe de haber un punto de referencia, ¿verdad? Un marco, al menos un marco de referencia donde yo miro el eje, ¿ok? Y ese eje va a estar fijo, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros estamos parados dentro del planeta y miramos el eje, entonces nosotros el eje no vamos a ver que se está moviendo, ¿verdad? Porque el eje siempre está, o sea, nosotros estamos rotando en torno a ese eje va a estar fijo
desde un punto de vista dentro del planeta, ¿verdad? Entonces pueden haber varias situaciones, esto se puede ir trasladando así, ¿verdad? La bola se puede ir trasladando de esa manera, es un ejemplo como este, ¿verdad? Eh, Aquí el eje se va moviendo porque ¿cómo se llama? El disco se va moviendo a lo largo del eje, perdón, de la rampa. Pero si yo me pongo un marco de referencia parado aquí, ¿verdad? Una persona acá siempre va a ver el eje en el centro. O sea, no va a haber esa traslación. No sé, eso tiene que ver con marcos de referencia, si ustedes lo recuerdan bien, pues eh, de las primeras clases, ¿verdad? Entonces, en general, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues cuando yo tengo un cuerpo rígido, ¿verdad? O yo quiero describir un punto, digamos, del cuerpo rígido como este, que dicen que esta es una aguja de un velocímetro y nosotros queremos describir este punto P. Yo sé que puedo describir el punto por XY, pero si nosotros lo que estamos estudiando es esta rotación, describir los cuerpos por medio de componente X y componente Y cuando están rotando, es un poco más complicado, ¿verdad? Para empezar, porque ocupo pues, dos componentes para describirlo, ¿verdad? Entonces, en vez de utilizar la bueno, y si ustedes se fijan, ese solo es un punto, ¿verdad? Pero el cuerpo rígido es absolutamente toda la aguja, ¿verdad? Entonces, este tiene un XY diferente, este tiene un XY diferente, es otra de las razones por las cuales no es muy útil, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos ver es que en el movimiento de la aguja, desde acá hasta acá, se desplazó una cantidad angular. Entonces, en este caso, ya que es rotación, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el ángulo, ¿verdad? El ángulo teta. Y el ángulo teta se va a medir de tal forma de que teta igual 0 va a ser, por decir así, el eje X positivo. Y se va a medir de forma positiva en dirección antihoraria. ¿Ok? Y si yo me muevo en dirección horaria, esto va a ser negativo, ¿verdad? ¿Ok? El eje de rotación en este caso es el origen, ¿verdad? Obviamente. Y ahora nosotros nuestra posición o la posición del cuerpo rígido, de rotación del cuerpo rígido, no la vamos a describir por medio de un punto que tiene dos coordenadas X y Y, sino que simplemente por un ángulo. Y si ustedes se fijan, todo el cuerpo rígido se desplazó o se movió ese ángulo, ¿verdad? O sea, no fue solo este punto de la orilla o este punto del medio o este punto de acá. Absolutamente todo el cuerpo se desplazó ese ángulo y por eso es que es mejor para nosotros, ¿verdad? En general, nosotros vamos a tratar el caso de, ¿cómo se llama? Voy a cerrar y volver a abrir. De los ángulos ya no los vamos a trabajar, muchachos, en grados, ¿verdad? Sino que la mejor unidad para trabajar en este caso va a ser radianes, ¿ok? ¿Por qué? Porque la relación entre el arco de círculo, ¿ok? O sea, si aquí estaba originalmente eh, la aguja, ¿verdad? Y este se movió una distancia S, ¿verdad? Entonces, la relación más simple que yo puedo dar entre el arco de círculo y el ángulo que se desplazó es esta y tiene sentido, o sea, o es la definición de lo que es un radián, ¿verdad? En general, un radián, por definición, es el ángulo que nosotros nos desplazamos, por decir así, cuando el arco de círculo y el radio son iguales, digamos cuando este es 10 y este 10, ¿verdad? Entonces esto me queda 1. Eso es un radián. Es la definición de un radián. Y es la forma más fácil de tener una relación directa, ¿ok? Y el factor de conversión, pues va a ser
que 2pi radianes, que es una vuelta completa, es igual a 360 grados. En el caso de que algún dato a mí me lo den en grados, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, todo claro, ingeniero. Ok, entonces lo único que tenemos que tener en mente es ahora la posición de un cuerpo que esté girando, que esté rotando en torno a un eje. Nosotros vamos a describir con un ángulo teta que se va a medir en radianes. Eso es pues técnicamente lo que hemos dicho y estos son los factores de conversión. Entonces, al igual como lo hicimos anteriormente, nosotros puede que ocupemos saber, ok, si yo tengo cuál es la posición, antes la posición la daba yo con un vector R que tenía componente X y componente Y. Ahora la posición, estoy hablando de posición angular, ¿verdad? ¿Qué ángulo con respecto al inicial es el que yo me he desplazado, ¿verdad? Entonces ahora, como los cuerpos están girando, esa posición angular está cambiando. Y recordemos anteriormente que cuando había un cambio de posición con respecto al tiempo, nosotros definimos lo que era velocidad. Entonces ahora, en la misma analogía, vamos a definir lo que es velocidad angular. Entonces recuerdan que primero iniciamos diciendo cuál era la velocidad media, ¿verdad? Y dijimos que la velocidad media era posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Ahora la velocidad, la variable para velocidad para mí va a ser la W. Bueno, no la W, es un omega, la verdad. Son letras griegas, omega, ¿verdad? Este es medio de promedio y z es la dirección porque como es una velocidad esto es un vector, ¿verdad? Entonces gira en torno al eje z. Ahorita no lo voy a explicar por qué estamos diciendo que gira en torno al eje, bueno, aunque ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Este es x, este y el eje es como que si ustedes se imaginen el eje de rotación, ¿verdad? Es ese punto, ¿verdad? Es como que si yo tuviera una línea vista desde arriba, ¿verdad? Como que si un lápiz saliera de la pantalla, no sé si me voy a explicar. Entonces, ese tercer eje, si yo lo pongo este sistema en 3 dimensiones, ¿verdad? Yo aquí tengo X, aquí tengo y aquí tengo Z, ¿verdad? Entonces, este está girando en torno a qué eje? A este eje de acá, Z, ¿verdad? Entonces, por eso es el Z, eso es lo común que nosotros hacemos, ¿verdad? Poner Z el eje de giro. Entonces, cambio de ángulo entre cambio de tiempo, ¿verdad? Y el cambio de ángulo le vamos a llamar desplazamiento angular, ¿verdad? Entonces, como la unidad la posición angular es radianes, entonces la unidad de la velocidad angular es radianes sobre segundo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un ejemplo nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿cómo encontraríamos? Aquí tenemos la aguja del velocímetro en 2 posiciones, está girando en esta dirección. En el tiempo 1 la aguja se encuentra en θ igual 1, en el tiempo 2 se encuentra en θ igual a 2. ¿Cómo encuentro la velocidad? Entonces resto θ2 menos θ1, eso es el desplazamiento angular, eso sería esto de acá, esto es cuánto se desplazó. Y yo simplemente lo divido entre t2 menos t1 y esa es la velocidad media que le tomó, la velocidad angular media que le tomó al objeto moverse desde la posición θ1 hasta la posición θ2. ¿Ok? Y se mide, como les dije, en radianes sobre segundo. Muchas veces, y si ustedes recuerdan de la sección como especial que vimos de movimiento circular uniforme, muchas veces nos van a dar los datos en revoluciones por minuto. ¿Ok? Es una unidad común. Entonces, recuerden, nosotros tenemos que trabajar en unidades estándar, que para este caso son radianes por segundo. Por lo tanto, aquí les brindo pues el factor de conversión. Una revolución por minuto es igual a 2pi sobre 60 radianes sobre segundo. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, ok, la verdad es que no trabajamos cuando ya nosotros empezamos por velocidad angular, bueno, velocidad media, pero después nos fuimos, ok, yo no quiero saber el promedio, a mí me importa saber cuál es la velocidad, dije yo, cuando yo tenía... a mí no me importa cuál es el promedio de la velocidad, sino que quiero ya saber cuál es la velocidad en un punto en específico. No sé si ustedes lo recuerdan. Entonces, lo mismo vamos a decir acá. A mí no me importa mucho cuál es la velocidad angular media, me importa la instantánea en un punto específico del tiempo. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Hacíamos, ok, si yo quiero que sea un punto específico
temporalmente hablando. Entonces yo hago el tiempo o el límite cuando el tiempo tiende a cero, ¿verdad? Le quito el subíndice media, ¿cierto? Ahora solo es velocidad angular en z. Y este límite es la derivada de teta con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces si yo tengo pues la función de cómo es teta, cómo es el desplazamiento angular con respecto al tiempo, yo puedo encontrar cuál es la rapidez angular haciendo, o bueno, velocidad angular haciendo simplemente esta derivada. Y de nuevo, es las mismas unidades, ¿verdad? Velocidad radianes sobre segundo. Como les dije anteriormente, aquí solo dije velocidad angular. Cuando nosotros o a ustedes en cualquier ejercicio les digan velocidad angular, piensen en la velocidad angular instantánea, ¿ok? Si a mí no me especifican que es velocidad angular media, es velocidad angular instantánea, ¿verdad? Y otro término importante, recuerden igual que velocidad era el vector que me decía tanto la dirección como la magnitud, y que la magnitud de la velocidad es la rapidez, ¿verdad? Exactamente lo mismo puedo hacer yo en el término de velocidad angular instantánea o velocidad angular, ¿verdad? La velocidad angular tiene un signo, ¿verdad? Y ese signo me dice si estoy girando en contra o a favor de las manecillas del reloj. La rapidez angular simplemente es la magnitud de la velocidad angular, ¿verdad? Sin importarle el signo, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me dicen rapidez angular, solo me piden cuál es la magnitud, o sea, no importa, no puede ser negativa. Si la velocidad angular es negativo 10, digamos, entonces yo sé que la rapidez angular va a ser 10, porque la magnitud es 10, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como les dije, nosotros vamos a tener una convención de signos, ¿ok? ¿Cuándo va a ser algo positivo y cuándo va a ser algo negativo? ¿Está bien o está mal si yo lo hago de una forma u otra? La verdad es que siempre y ustedes sean constantes en cómo están haciendo o poniendo los signos en su sistema, no importa si ustedes consideran positivo horario o positivo antihorario. Pero para que todos estemos en la misma página, ¿verdad? Cuando yo tengo un sistema, o sea, yo tengo aquí un sistema de algo que está girando, digamos, una barra que está girando alrededor del eje que es el origen, ¿verdad? Y esta barra está girando en esta dirección. Entonces, la velocidad angular va a ser positiva si es antihoraria en contra de las manecillas del reloj. Y por ejemplo, digamos que yo tengo otra barra, ¿verdad? Y esa barra se está moviendo hacia abajo, ¿va? Y está moviéndose en esta dirección. Entonces W va a ser negativa si es en sentido horario. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué? ¿Por qué lo hacemos así? O sea, ¿por qué positivo en esa dirección y negativo en la otra? Bueno, la verdad es que viene de la convención que nosotros tenemos pues en tres dimensiones. Recuerden que la velocidad es una velocidad, ¿verdad? Angular, tiene una dirección y ya les dije yo por qué la dirección es z, porque es en torno, en este caso, cuando nosotros estamos diciendo que está girando en torno al eje z, ¿verdad? Pero en general, asumamos que es este mismo sistema, ¿verdad? XY. X y Y. Entonces yo lo voy a dibujar en tres dimensiones, muchachos. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Nada más que aquí es la vista superior, ¿cierto? Y esta es la vista ya real, ¿verdad? Entonces este es X y este es Y. Entonces digamos que yo tengo la primera barra. Yo sé que la primera barra está girando alrededor de este eje, ¿verdad? O sea, está girando alrededor de acá. Y la primera barra está en una posición por acá y se está moviendo en esta dirección. ¿Ok? Entonces yo sé que está girando en esa dirección, ¿verdad? Omega. Hay una convención que es la regla de la mano derecha, ¿verdad? O sea, no sé cuál es eh, el origen en realidad, pero
pues si usted, no sé si se las enseñaron en vectores, pero sirve en general. Y recuerden que hay muchas operaciones en vectores que dependen del orden, eh, como el producto cruz, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar la regla de la mano derecha para ver cuál es la dirección de la velocidad. Si yo la pienso la velocidad como un vector. Entonces, lo que vamos a imaginarnos es hacer el movimiento, ¿ok? Miren ese eje, ¿verdad? Yo voy a hacer el movimiento de rotación que lleva esa barra, lo voy a hacer con mi mano derecha. Y si yo lo hago con mi mano derecha, ¿verdad? Estoy haciendo el giro en sentido, si se fijan, visto desde maneras superiores, antihorario, ¿verdad? Y cuando yo hago ese giro con mi mano, el pulgar me queda hacia arriba, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que esta velocidad es en Z y es positivo porque nosotros usualmente consideramos la dirección Z hacia arriba como positivo, ¿verdad? Entonces esa es la razón para decir que el antihorario es Z positivo, bueno, es positivo porque va hacia arriba, ¿verdad? Y si yo dibujo la siguiente barra está por acá y se está moviendo hacia allá, ¿verdad? Si yo quiero hacer ese movimiento con mi mano derecha, se fijan que no lo puedo hacer con mi mano como está, tengo que dar la vuelta, ¿verdad? A mi mano y al hacer ese giro, mi pulgar apunta hacia abajo, o sea, dirección Z negativa, ¿verdad? Entonces por eso este omega es negativo, ¿verdad? No sé si quedó claro en la parte de la regla de la mano derecha. Sé que como el hecho de que en la verdad no tengo cámara en este computador, no pudieron ver, a pesar de que no me están viendo, yo hice el movimiento con mi mano derecha, ¿verdad? Entonces espero que ustedes en su casa tal vez lo hayan probado o si no lo probaron, por lo menos lo prueben para que queden convencidos de dónde sale o por qué es la convención de signos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Pero bueno, déjenme ver 6:37. Eh, Tengo que ir un poco más rápido, creo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces no hay ninguna pregunta. Entonces, en general, ¿por qué es importante para nosotros describir esto en forma angular? Como les repito, ok, todos los puntos se desplazan la misma distancia, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo voy a dibujar una línea acá. Digamos que este es el centro de este CD y voy a dibujar una línea. Ese es un radio del disco, ¿verdad? En esa línea, ok, voy a dibujar dos puntos. Punto 1, punto 2. Cuando yo pongo este CD en no sé, en el carro, digamos, ¿verdad? El CD va a girar, ¿verdad? Y así es como va a reproducir su música. Entonces, al girar el CD, digamos que en otro punto de tiempo yo le tomo una foto. Y ahora esta línea se trasladó, este es tiempo 1. Esta línea se trasladó hasta acá, ¿verdad? Tiempo 2. Entonces, este punto de acá es este y este punto de acá, digamos que es este. Se fijan que el desplazamiento angular de ambos puntos, ¿ok? Este es un delta teta y esto comprenden el mismo ángulo, ¿verdad? Este desplazamiento angular y este desplazamiento angular es el mismo. Por lo tanto, lo que yo demostré, ¿verdad? Es que todos los puntos que están acá se movieron la misma distancia angular, ¿verdad? Entonces, si se movieron la misma distancia angular y esto ocurrió en el mismo tiempo, todos esos puntos que están en la misma línea tienen la misma velocidad angular. ¿Ok? Entonces, todos los puntos de un cuerpo rígido tienen la misma velocidad angular. Pero ustedes me preguntarán, pero es que esos estaban en la misma línea. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora pensémoslo así. Voy a borrar.
o voy a hacer otras dos líneas acá abajo. Este y este. Este y este, digamos. Y yo defino ahí también dos puntos, un punto acá y un punto acá. Cuando el CD gira, sí estamos de acuerdo que si esta línea se desplaza hasta acá una cantidad delta teta, esta línea también se va a desplazar hasta acá la misma cantidad delta teta, ¿verdad? Es imposible que esta línea se desplace una cantidad y esta otra línea se desplace otra cantidad, ¿cierto? Entonces, de nuevo, puedo ver yo que los puntos, aunque no estén en la misma línea, van a tener el mismo desplazamiento angular. Entonces, si tienen el mismo desplazamiento angular y ocurren en el mismo tiempo, ¿verdad? Van a tener la misma velocidad angular. Entonces, todos los puntos de un cuerpo rígido van a tener la misma velocidad angular. ¿Ok? Espero que esto haya quedado claro, ¿verdad? Entonces, muchachos, hacemos lo mismo, ¿verdad? Bueno, ya definimos velocidad, entonces ahora voy a definir lo que es, ¿cómo se llama? Aceleración. ¿Cómo definí aceleración media? Ok, aceleración media era el cambio de velocidad, pero en este caso, ¿qué tipo de velocidad? Angular, ¿verdad? Cambio de velocidad angular con respecto al tiempo, ¿verdad? Cambio de velocidad angular. Y eso es que aceleración media. Las unidades serían, ok, velocidades radianes sobre segundo, tiempo de segundo, entonces radianes sobre segundo cuadrado. Y eso es lo mismo para la instantánea y para la media. ¿Y cómo hacía yo la aceleración instantánea? De nuevo, límite de delta t cuando tiende a cero de esto. Eso significa que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, o en otras palabras, recuerden que w es la derivada de teta con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, la aceleración angular puede verse como derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo o como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Si nos preguntamos acerca de la dirección, recuerden, aceleración es un vector y esta también es en z. Si nos preguntamos acerca de la convención de signos para la aceleración, entonces, bueno, yo sé que si la velocidad angular está aumentando, esa es una aceleración positiva. Y yo sé que si la aceleración es positiva, entonces va a apuntar en qué dirección. En el eje z, en dirección positiva, o sea, hacia arriba. Y si la velocidad angular está disminuyendo, esto me queda como negativo, ¿verdad? Entonces, como es negativo, esa aceleración estaría apuntando hacia abajo, ¿verdad? Alguien creo que me escribió en Telegram. No, capítulo 9 no. Solo capítulo 8 mañana. Esto ya es del último parcial, para quien me consultó. Capítulo 9 ya es del último parcial. El examen de mañana es capítulo 8, ¿verdad? Ya lo hemos visto anteriormente. No. O sea, no les entra este tema nuevo, ¿verdad? Este tema nuevo es del otro examen. Solo capítulo 8 se evalúa mañana. Bueno, nos quedan 16 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta. La otra pregunta, me la están haciendo por Telegram, ¿verdad? Sí, sí va a haber tarea, tiene que haber por lo menos alguna tarea. Son dos capítulos, ¿verdad? Entonces, máximo dos tareas, mínimo una tarea, ¿verdad? Sé cómo estamos de tiempo. Yo también estoy apretado de tiempo, ¿verdad? Entonces no, las tareas no van a ser tan extensas, ¿verdad? Voy a intentar que sean ejercicios, vaya, muy buenos para que no sea una tarea tan larga. Ok, entonces si no hay más preguntas o si no hay una pregunta con respecto al tema,
Viene el resto de la sección que, fíjense bien, a pesar de que la mayoría de la sección me la pasé trabajando con todo esto que es, ustedes se fijan, bien parecido a la primera unidad, y en efecto estamos volviendo a desarrollar la cinemática, nada más que ahora es la cinemática de rotación, ¿verdad? Entonces recuerdan que nosotros cuando hablamos de movimiento acelerado dijimos, ok, vamos a quedarnos en el caso en el cual la aceleración del objeto es constante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en movimientos de rotación de cuerpo rígido. Entonces, análogo a lo que nosotros trabajamos en el movimiento rectilíneo con aceleración uniforme, vamos a ver movimiento circular o movimiento de rotación con aceleración uniforme. Entonces, cuando yo digo aceleración uniforme, recuerdan que lo que nosotros hacíamos era, ok, voy a decir, yo quiero encontrar el W, o sea, la omega, la velocidad angular para cualquier punto. Es cualquier tiempo, por eso aquí va T. Y eso yo lo comparo con la rapidez inicial, ¿ok? Y por eso le pongo el sub 0. Y aquí pongo el tiempo inicial, que nosotros sabemos que este va a ser 0. Tiempo inicial siempre vamos a poner 0. ¿Por qué puedo hacer esto yo? Porque como la aceleración es constante, entonces no importa en qué intervalo de tiempo estoy midiendo la aceleración, yo lo puedo medir entre T1 y T2, entre T2 y T0, T2 y T8, T2 y T10, o entre un tiempo cualquiera T y un tiempo inicial 0. Y sin importar cuándo mida yo la aceleración, es constante, ¿verdad? Entonces por eso yo puedo definir esta aceleración instantánea de esta forma. Y si yo hago el despeje, yo obtengo esta ecuación de acá. Muy parecida a algo que hayan visto antes, ¿verdad? Entonces fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. También, ok, si la aceleración es constante, eso significa que la velocidad promedio yo la puedo sacar como la velocidad inicial más la velocidad final entre 2. ¿Por qué? Porque ambas velocidades tienen el mismo peso, porque se aceleró uniformemente. O sea, no se aceleró. Primero aceleré más rápido, al final se aceleró de manera uniforme. Entonces la velocidad media, el promedio de esa velocidad, yo lo puedo poner como velocidad final más velocidad inicial entre 2, ¿verdad? Pero la definición verdadera de velocidad media es θ menos θ sub 0 sobre t menos t sub 0, y yo sé que t sub 0 es 0, ¿verdad? Uniendo estas dos expresiones, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? O sea, simplemente las igualo. Esta t pasa al otro lado, si se fijan. O sea, esto es igual a esto, esta t está dividiendo, pasa al otro lado, y lo que yo tengo es θ menos θ sub 0, que es el desplazamiento angular, es igual a 1 medio de w sub 0 z más wz por t. Luego, yo puedo también, esto ustedes lo pueden, los pasos intermedios lo pueden hacer en casa, igual ya los hicimos, pueden sustituir la ecuación 1, que es wz, la puedo sustituir en la ecuación 2. Y si yo hago esto, yo voy a llegar a esta expresión. Θ igual a θ sub 0 más w sub 0 z por t más 1 medio de la aceleración sub z por t cuadrado. También muy parecido, ¿cierto? Y por último, yo puedo utilizar la ecuación 1 y la ecuación 3 para despejar para el tiempo y llegar a esta expresión de acá, que se me olvidó poner en un cuadrito, ¿verdad? Y ponerle un número. 4. Entonces, si recuerdan el primer parcial y han seguido las ecuaciones que acabamos de poner, estas son exactamente las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, con la diferencia de que ahora las cantidades que estamos midiendo ya no son lineales, sino que son angulares. Por ejemplo, acá, ¿verdad? La aceleración lineal constante, ahora esa no es la que es constante, es la aceleración angular. Entonces, si eso pasa y yo agarro esta ecuación, la posición ya no es posición lineal, ¿verdad? Sino que ahora es angular, angular, angular y angular. Y si se fijan, si yo hago esa sustitución, yo obtengo exactamente la misma ecuación, o sea, tienen exactamente la misma forma, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a describir la cinemática de un cuerpo que está rotando,
de un cuerpo rígido que está rotando, son exactamente las mismas ecuaciones del primer parcial. Ustedes ya las conocen, ¿verdad? De hecho, desde las definiciones que nosotros traemos acá, ¿verdad? Son las mismas formas, ¿verdad? Ustedes ya las conocen. La única diferencia es que nosotros ahora estamos trabajando, en vez de X, estamos trabajando con un ángulo teta. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Y algunos se preguntarán, faltan 10 minutos, ¿verdad? Entonces creo que sí me da para terminar la sección 3. Algunos se preguntarán, ¿habrá una relación entre la cinemática lineal, el movimiento lineal y la angular? Entonces, por ejemplo, aquí yo me planteo la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si yo quiero encontrar la energía cinética de un elemento del cuerpo rígido, digamos? Entonces, por ejemplo, yo no hice el dibujo acá, pero hice este dibujo, pero vaya, imagínense que yo tengo eh, un martillo y yo quiero saber cuál es la energía cinética de la cabeza del martillo. ¿Cómo encuentro yo? Y yo tengo la información de cómo está girando ese martillo. Yo sé que la energía cinética de la cabeza del martillo es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la rapidez lineal, pues que es la magnitud de la velocidad. Pero yo no tengo esta velocidad. Yo lo que tengo, a veces me van a dar, como está girando el cuerpo, lo que me van a dar es el dato de velocidad angular. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo a partir de la velocidad angular una expresión para la velocidad lineal? Entonces recuerden, ¿verdad? Cuando un cuerpo está girando, en este caso digamos que está girando en torno a este eje, el cuerpo va a describir, bueno, si yo me pongo en este punto del cuerpo, ese punto va a describir un movimiento circular, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, este ángulo que se ha desplazado desde el eje X hasta acá, tiene relación con este arco de círculo, que es lo que ya mencionamos anteriormente. Y ya sabemos que el arco de círculo es igual a R por teta. Entonces, si yo derivo con respecto al tiempo, si ustedes se fijan y saco la magnitud, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿qué es esto de acá? ¿Es la derivada de quién? S, que es el arco de círculo. Y el arco de círculo es... esa expresión del arco de círculo es cuánto se ha desplazado, ¿verdad? Cuánto se movió ese punto, ¿verdad? Si nosotros imaginamos que empezó desde acá. Entonces, al sacarle la magnitud, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, pero al sacarle la magnitud es la rapidez, ¿verdad? Yo hago lo mismo del lado derecho. R es el radio y eso va a permanecer constante, entonces puede salir de acá. Y me queda R por la magnitud de d teta de t. D teta de t es ¿quién? La velocidad angular. Entonces esta es la magnitud de la velocidad angular. Entonces yo logré ver que la velocidad lineal, ¿ok? La velocidad lineal de algún punto del cuerpo rígido es igual a R, el radio de ese punto del cuerpo rígido, por omega, la rapidez angular que tiene ese punto del cuerpo rígido. Bueno, que tiene el cuerpo rígido en general, ¿verdad? Entonces vuelvo a traer aquí otra vez este CD para que miremos nosotros cuál es o qué es lo que quiere decir esto. Nosotros sabemos que asumamos que este cuerpo rígido, este CD, se está moviendo, ¿verdad? Entonces todo se está moviendo, o bueno, está girando, todo está girando con una rapidez angular omega. ¿Ok? Y a mí me preguntan cuál es la velocidad lineal de un punto que está aquí. B1 le voy a poner. ¿Y cuál es la velocidad lineal de un punto que está aquí? Recuerden, estos van a ser tangentes al círculo. El movimiento de este sería este círculo, ¿verdad? Si solo estudio este punto. Y el de este sería todo el círculo exterior, ¿verdad? Entonces, tangentes a ese círculo son las velocidades. Entonces, ¿cómo lo encuentro yo? Bueno, ¿cuánto es el radio? Asumiendo que este es el eje de giro de acá a acá, digamos que es un R1. ¿Y cuánto es el radio? De acá hasta aquel otro punto, digamos que es un R2. Pero ambos están girando al mismo ritmo.
no significa que su velocidad lineal es igual. Entonces yo sé que V1 es igual a R1 por omega y V2 es igual a R2 por omega. ¿Ok? Esa es velocidad lineal. Ahora, R1 es, R2 mejor dicho, es mayor que R1. Por lo tanto, la velocidad lineal 2 va a ser mayor que la velocidad lineal 1. O la rapidez lineal, sí que, porque solo estamos hablando de magnitud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto, muchachos? Porque recuerden que la rapidez es la distancia entre el tiempo que le toma hacer el movimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes se pueden ver acá, este punto recorre esta distancia, que es el perímetro de la circunferencia de ese círculo. Pero este punto recorre una distancia más grande, que es un círculo más grande. Los dos lo recorren en el mismo tiempo. Por lo tanto, este es más rápido que este para lograr recorrer este círculo más grande que este en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces eso es la relación que hay entre la velocidad y la rapidez. Bueno, la rapidez, mejor dicho, lineal y la angular. Y bueno, ya para terminar, lo último, ¿verdad? Ya tenemos la relación entre rapidez y angular y rapidez lineal. ¿Y qué pasa con la aceleración? Decimos nosotros la aceleración lineal y la aceleración angular. Entonces recordemos que cuando nosotros tenemos un cuerpo que está moviéndose en un círculo, la forma más general va a ser de que la aceleración va a tener dos componentes, una que es tangente al círculo y la otra que es radial, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? La aceleración radial se da por el cambio de dirección que está teniendo la partícula en ese movimiento circular. Y la aceleración tangencial se da por el cambio de rapidez que está teniendo la partícula en ese movimiento circular. ¿Ok? Estamos asumiendo que los dos existen. Y recordando de aquella sección del capítulo 3, la aceleración centrípeta o radial es v cuadrado sobre r. Pero nosotros sabemos que v es r omega y esto está al cuadrado. Entonces la aceleración radial, ¿ok? Si a mí me dan la aceleración centrípeta o aceleración radial, es igual a omega cuadrado, o si me la piden, omega cuadrado por r. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la tangencial? La tangencial, les dije, está estrictamente relacionada al cambio de rapidez que tiene el cuerpo. Y nosotros sabemos que esa rapidez es r omega. Pero r es constante, entonces esa puede salir de la derivada. Entonces yo tendría r por la derivada de omega con respecto al tiempo, o r por alfa. Y esa es la relación entre la aceleración tangencial con la aceleración angular, ¿verdad? Y ese pues le ponemos sub z también si quieren. Pero bueno, esas son las primeras tres secciones del libro, ¿verdad? Del capítulo 9. No sé si todavía tenemos 2 minutos. O sea, si ocupan retirarse, está bien. No sé si hay alguna pregunta. Pues lo que cubrimos nosotros fueron, como les digo, 3 secciones. La sección 1 que nos está hablando de las definiciones como tal. La sección 2 que es a donde nosotros desarrollamos las ecuaciones de movimiento de cuerpo rígido de rotación uniforme. Y la sección 3 que me relaciona a mí lo que es las variables de cinemática lineal con las variables de cinemática angular, ¿verdad? Eso es todo lo que vimos el día de hoy. Según la programación original, muchachos, primero miramos estas 3 secciones y después vamos a ejercicios. Y después vamos a ver otras 3 secciones y volvemos a ver ejercicios. Pero me parece mejor a mí, no sé ustedes me pueden decir lo contrario, me parece mejor a mí que primero de toda la teoría, o sea, mañana doy las otras 3 secciones
Y el resto de días trabajamos en ejercicios corrido, ¿verdad? No sé qué les parece. Todavía faltan 3 secciones, ¿verdad, Lee? Sí, del capítulo 9 faltan 3 secciones. Entonces, originalmente estaba, miramos estas 3 secciones y algunos días de ejercicios. Y luego miramos otras 3 secciones, energía de movimiento de rotación, eh, teorema de los ejes paralelos y cálculos de momentos de inercia. Y ahí termina el capítulo 9. Entonces, no sé. eh, si les parece bien, terminamos primero toda la teoría y después nos dedicamos a ejercicios. Y si no, pues mañana empezamos ejercicios y después volvemos a agarrar la teoría. Yo digo que sería mejor, Lee, terminar esta sección con ejercicios y después la otra, porque sí, O sea, perdón, teoría, ejercicios, teoría, ejercicios. sí, correcto. Ok, ok. Bueno, entonces, creo que entonces eso es lo que haríamos, ¿verdad? Solo que tengo que ver, voy a ver, tal vez de estas primeras 3 secciones solo hago un día de ejercicios. Voy a ver, vamos a ver cómo hacemos, porque es que tengo que recortar para poder, nos hace falta, según los días, ¿verdad? Que se ponen para el último capítulo, nos haría falta, por decir así, un día. Entonces creo que ahí voy a ver cómo lo ajusto, pero sí, está bien. Entonces mañana haríamos ejercicios del tema que vimos el día de hoy, muchachos. Si no hay ninguna otra consulta, pues hasta aquí nos quedamos y mañana hacemos ejercicio entonces.